Solo quiero decirte dos cositas nada más. Y luego vas a ver el por qué y vas a comprender por qué te digo. Lo que es para ti, Acuario, es para ti. Lo que es para ti, aunque te quites. Lo que no es para ti, aunque te pongas. La ley de la vida es así. Lo que es para ti, te guardan. Lo que no es para ti, pues ni modo. Queda el plato vacío. Así que vamos a ver qué otra cosa te quieren decir aquí las cartas. Tú habías perdido la esperanza, pero mira, hay noticias, se comunica, hay reconexión. Así que lo demás lo vas a ver aquí a través de estas cartas. Así que ojalá que te guste la lectura. Hola, hola, mi querido y adorado Acuario. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Vamos a ver lo que nos dicen las cartas en este momento para ti. ¿Qué hay de esa personita especial? ¿Cómo andas? ¿Es que no tienes noticias de esa persona? Todavía no. Estás allí, que no sabes qué hacer, que no sabes qué pensar. ¿De quién estaremos hablando? ¿De una personita especial del pasado, presente o futuro? Vamos y saquemos unas cuantas cartas, pues, y vamos a ver aquí qué es lo que nos quieren decir, ¿ok? Empezamos. Voy a sacar primero así. Voy a tomar aquí 5 cartas. Empezamos con las primeras 5 cartas. Y mira, ¿qué está pasando acá? En su mente, ¿qué está pasando ahorita por la mente de esa persona? El resultado de lo que está pensando esta persona en este momento es que, aunque no te ha hablado, aunque no te ha dicho nada, porque aquí está la carta central, no te habla porque realmente tiene dudas de lo que tú puedas ahora sentir, de cuál pueda ser tu reacción. Es alguien que quisiera, y lo tiene en su mente, un gran deseo tiene de hablarte de amor nuevamente. Pero, mira lo que está aquí al lado. Está nada más y nada menos que la Torre. O sea que esta persona tiene como cierto miedo de conversar o de hablarte o de llamarte porque tiene una gran duda de que le puedas rechazar. Fíjate, 1, 2, 3 arcanos mayores. Tiene una gran duda de que le puedas rechazar. Sin embargo, esta persona ya tiene una decisión tomada. Es una decisión en la que dice, si yo llego a tener el valor, pues si yo llego a tener el valor suficiente para ir a donde Acuario, yo me voy a enfrentar a Acuario y le voy a preguntar. Y quiero que me diga, viéndome a los ojos, si realmente todavía hay amor o no, o si ya me dejó de querer. Esto ya tiene tiempo, ¿sabes? Esta ruptura ya tiene un cierto tiempo. Vamos a seguir sacando más cartas a ver qué otra cosa. Esto es lo que está en su pensamiento. Es lo que siente, el deseo de tomar o tiene ya una decisión tomada, a pesar de las dudas que tiene esta persona. Pero claro, le da cierto miedo porque no sabe cómo estás tú, porque aquí está la Torre. Esta torre dice todo. Esta torre, como quien dice, anula cualquier otra situación, ¿entiendes? Pero, sin embargo, está esa leve esperanza de que esta personita, cómo desearía volverte a hablar de amor de nuevo, ¿no? Lo que pasa es que, mira, está entre estas dos cartas, bastante fuertes. Y esta carta está en el centro de una duda y el deseo de volver, ¿entiendes? Y sí que te lo digo, y esta carta de la luna está entre la decisión que ya se ha tomado y el no querer hablar todavía. Está en esas dudas, ¿no? Esa es la duda que hay entre hablarte o no hablarte. Esa es la decisión que hay. Vamos a seguir sacando más cartas. Vamos a ver su corazón cómo anda. Sigue con el miedo, quiere hablarte, quiere mandarte mensajes, se siente bastante triste esta persona, pero también puede ser que esté también con alguien esta persona y que por ese motivo o esa situación es que a lo mejor pudo haber habido la ruptura. Puede ser también que esta persona, después de que se dejaron ustedes, ha decidido tener una nueva relación. Y eso es lo que realmente le está impidiendo a esta persona el venir a buscarte, el venir a hablarte. Muy a pesar de que está bastante triste esta persona. Pero mira, el centro de esta carta es como el deseo que su corazón le dice: tengo ganas de hablarle a Acuario, tengo ganas de buscarle, tengo ganas de llamarle. A pesar de los pesares, quiero hablarle. No le voy a hablar en persona porque no sé cómo no tengo el valor, pero sí me gustaría mandarle un mensaje o mandarle un mensaje de voz
o un mensaje o un WhatsApp o algo así por el estilo, un Messenger, lo que fuera, para ver qué pasa. Pero de verdad tengo una gran inquietud y de verdad me duele bastante. Aquí hay una sola carta de arcanos mayores, mientras que aquí hay 3 arcanos mayores en su mente. Seguimos adelante. Tiene el deseo y le gustaría mucho, y eso es la decisión que realmente está tomando. Una decisión que prácticamente lo que tienes que ponerla en práctica, pero sí que desearía, a pesar del orgullo que pueda tener, el corazón como que le dijera, mejor es que vayas, ve y sal de dudas. Estás muy triste, necesitas salir de dudas. Ve a ver qué vas a hacer con esta situación, ve a ver, defínete qué es lo que tú quieres, si definitivamente seguir con esta persona que tienes ahorita o definitivamente si no te sientes feliz, pues toma la decisión y termina esa relación. Aquí está la torre, termina de una vez esa relación para que puedas entonces libremente ir a donde está Acuario. Vamos a ver ahora otra carta más, otra tanda de cartas más que dice acá. Mira, sí está difícil, está bastante complicada esta persona. Pero mira la actuación de esta persona. Mira la actuación que tiene esta persona. Es verdad, y lo dice y lo reconoce, que se fue, que dejó de materializar esta situación por irse quizás al encuentro de alguien más, quizás, probablemente, pero ese alguien más realmente la está haciendo pasar muy mal, porque no consigue la felicidad que estaba buscando quizás. Es una felicidad que la que está más que convencida esta persona que con quien la tiene es contigo. Y mira la carta central de esta última parte. Es la carta central de la seriedad, del venir ahora tranquilamente, despacio, con calma, sin prisa, para venir otra vez a la relación contigo, porque lo que quiere es justamente lo que vemos al lado. Es el hecho de que quiere renovar de nuevo una alianza contigo. Y mira cómo está. Verdaderamente tienes un miedo terrible a que tú le puedas rechazar, pero todo es por esto, a rechazarle porque porque esta persona está en esta situación y verdaderamente tú no vas a tolerar pues que haya otra persona a la par contigo. Eso no lo vas a aceptar, no lo vas a permitir y esa persona sí que lo sabe. Así que veo acá, si nos ponemos aquí, voy a sacar aquí ya de una buena vez esta otra carta. Esta persona está esperando el momento para tomar una decisión. Sí que te lo digo, por ahora no la va a tomar, pero es una persona que sí que tiene ahorita una decisión para tomar. Y fíjate, si ponemos aquí esta primera parte, este cuadrante, mira lo que hay en el centro, la tristeza total que tiene esa persona, si lo ponemos así. La tristeza total que tiene esta persona porque ha habido una ruptura, porque en verdad quiere volver con toda la seriedad del mundo. Son 3 arcanos mayores que están así diagonales acá en esta situación. Entonces siente que esta persona ha perdido quizás todo contigo. Eso es un gran dolor que tiene, una gran tristeza, porque hay otra persona. Pero es alguien que no ha podido quizás o que necesita tomar de una buena vez decisiones. Una persona en el fondo un poquito débil, si se quiere. Pero esta persona aquí se ve que con esta carta está esperando el momento adecuado para definitivamente tomar una gran decisión. Hay decisiones que verdaderamente a veces no son fáciles de tomar, mi querido Acuario. Eso lo tienes que tener presente. Quiere de nuevo entrar o hablarte de amor, pero de verdad está tan triste porque no hay esa relación, todo se terminó. Pero lo que realmente quiere, a pesar de la tristeza que tiene, es volver a empezar de nuevo contigo una relación. De este lado, con respecto a esta otra persona que tiene, está bastante triste, no es feliz, está durmiendo quizás con esa persona, pero pensando en ti. Entonces, ¿cómo te explico? Imagínate, ¿qué vida es esa? Viene con toda la seriedad y aquí estamos viendo la carta central acá en esta línea. Es una persona que quiere regresar de nuevo al pasado, pero con toda la seriedad del mundo. Y si vemos de este lado, si nos ponemos a ver de este lado, es alguien que de verdad no se atreve por el momento o no se ha atrevido hasta ahora
porque siente que hay un rechazo, que va a haber un rechazo de tu parte. ¿Por qué? Porque hay una relación por el medio, porque hay otra persona por el medio, porque a lo mejor tú te enteraste o alguien te vino a decir que esa persona a pesar de todo tiene a alguien. Entonces, ¿cómo te explico? Así que veo acá, ya lo tienes más que claro, espero que sí. Vamos a ver ahora los oráculos, a ver qué nos dicen los oráculos para ti, mi querido Acuario. Y dice que hay un encantamiento. ¿Qué pasó aquí? Oye, cuidado con esto. Mucho cuidado con esto. Esta persona se pudo haber ido con otra persona por encantamiento. Tú sabes a lo que me refiero cuando digo encantamiento. No lo quiero nombrar aquí en mis cartas. No quiero nombrar eso aquí en mi canal. Pero ese encantamiento fue porque alguien quizás a lo mejor le hizo un encantamiento para que se fuera. Y ahora no la está pasando nada bien. Oye, cuidado con eso, ¿ah? Aquí dice, te quiere y viene a proponerte algo. Eso es más que seguro. A la larga, eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a suceder. Lo que es del cura va para la iglesia, mi querido Acuario. Mensajes que vienen de lejos también para ti. Así que saquemos un último y ya vamos a ver el mensaje canalizado. Y dice, creí todo perdido hasta que el amor llegó contigo a mi vida. Fíjate, una persona que muy probablemente no ha dejado de quererte, siente que metió las patas o de alguna manera se dejó encantar por alguien y ahora la está pagando sumamente caro, ¿no? Pero recuerda el dicho que dice que lo que es del cura va para la iglesia, lo que es para ti es para ti. Y aunque haya sido una persona que se la hayan llevado de tu vida, esa persona tiende a regresar de nuevo. Aquí lo estamos viendo, mi querido. Como decir, ese encantamiento se acaba. Vamos a ver aquí un mensajito canalizado que puede venir para ti. Y dice lo siguiente, Acuario. Habías perdido la esperanza. Oye bien, fíjate, ¿no? Pero mira, noticias, se comunica, hay reconexión, no quiere perder el contacto. En el fondo desea volver. Y viene para ustedes una conversación porque necesita verte. Hay mucha tristeza en su rostro y se siente derrotado y quiere el perdón. Es así, más nada, se dejó llevar por allí, se dejó encantar y lo hipnotizaron o la hipnotizaron y se la llevaron. Eso es todo, ahora mira lo que hay. Así que mi querido y adorado Acuario, ahí yo te estoy dejando con esa lecturita. No sin antes pues pedirte si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Y recuerda, lo que es para ti, te guardan. Lo que es para ti, aunque te quites. Lo que no es para ti, aunque te pongas. Ahí te dejo pues. Un besito. Bye bye.